La entrevista en contacto. 2 de la tarde con 16 minutos. Y bueno, saludo en la línea telefónica y le agradezco el tomarme el teléfono al delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en la zona norte de Veracruz. Es Antonio Benítez Lucho. Toño, ¿cómo te va? Muy bien, mi querido Luis Ramírez, saludándote y que me des la oportunidad de platicar con el auditorio, lo agradezco infinitamente. Oiga, delegado, pues se ha comenzado a señalar por parte de algún grupo y un segmento de la población, incluidos algunos trabajadores de los servicios de salud, sobre este tema de la universalización de los servicios médicos. ¿Son la antesala, delegado, de la privatización? ¿Esto es así? ¿El IMSS se va a privatizar? No, nada más falso que la privatización. Nosotros somos una institución tripartita en donde participan los empresarios, los sindicatos y por supuesto el gobierno federal. No hay tal privatización, más bien todo lo contrario. Hoy estuvimos con las cámaras empresariales y les dimos a conocer las iniciativas que tiene el gobierno federal para mejorar nuestra atención médica. Y un tema que surgió al calor de la plática fue la construcción de la unidad de medicina familiar en Tuxpan y el interés que tienen los jalapeños en la construcción del Hospital General de 144 camas, que ha sido una demanda muy sentida desde hace muchos años. El Instituto Mexicano del Seguro Social es una institución que ha tenido vigencia 75 años. La condición tripartita nos da un clima de vigilancia y transparencia en donde yo no puedo entender a este país sin el Instituto Mexicano del Seguro Social. Claro. Como lo dices, la privatización nada que ver con nosotros. Más bien es un intercambio de servicios. Pongo un ejemplo. Sí. En el tema, por ejemplo, cuando nosotros tenemos saturados los servicios en UCI, por ejemplo, estaríamos en la posibilidad de pedirle al ISSSTE que nos atendiera nuestros pacientes en el ISSSTE, en la unidad de cuidados intensivos, pero como tenemos estandarizados los servicios, lo que haríamos nada más es pagarle al ISSSTE por el servicio que le brindó a uno de nuestros derechohabientes. Pongo otro ejemplo. En Platón Sánchez, nosotros tenemos una unidad de medicina familiar, pero no tiene laboratorios de análisis clínicos. La Secretaría de Salud nos brinda ese servicio y nosotros le pagamos el servicio. Nosotros somos una de las instituciones que tenemos la bolsa de trabajo abierta en determinadas categorías y eso pues le da transparencia y le da certidumbre a los trabajadores de que nosotros somos una institución que nada tiene que ver con esas malas opiniones o desinformación de la opinión pública en relación con la privatización. Lo repito, no entiendo un país sin el seguro social. Claro. La medicina privada es carísima. Sí. Y en el instituto, aparte de brindarle la atención y nos estamos esperando por dar más calidad de la atención, los servicios profesionales de los médicos, enfermeras y todo el personal que labora en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Tajantemente lo niego, no hay tal. Yo no he visto ni he escuchado alguna iniciativa que esté en la agenda legislativa de la privatización. Esa privatización solo nada más existe en algunas pues, mentes que seguramente quieren confundir y desinformar a la población. Oye, algunos trabajadores también que han expresado su rechazo a esta universalización de los servicios de salud, que ahora queda más claro y ha explicado de esta forma, pues han señalado que se debe de basificar a todo el personal porque se está utilizando o recurriendo mucho sobre el personal suplente, el meritorio, que no se le toma en cuenta. ¿Qué hay con relación a esto? ¿Se puede basificar a todos los trabajadores que trabajan para el Seguro Social? Digo, ¿alcanza el presupuesto? Bueno, te debo decir que en el caso del Seguro Social, hablo por el Seguro Social, todos los trabajadores de todas las categorías, salvo el 3% del personal que es muy tecnificada la mano de obra, todos son sindicalizados. Ampara el contrato colectivo de trabajo. Quien tiene la preferencia del derecho es el sindicato a la apertura de bolsa y todos los trabajadores tienen sus derechos laborales garantizados.
En este caso es imposible pensar, mi querido Luis, que los trabajadores del gobierno centralizado, que es la Administración Pública Federal, que tienen una ley de la Administración Pública Federal, y los trabajadores del gobierno, en este caso de los apartados A del gobierno federal, como somos nosotros, Sí. se le puedan conculcar sus derechos por simple decreto. Sí. Para que eso pudiera suceder, tuviera que haber alguna iniciativa, y se tiene que reformar no solamente la Ley Federal del Trabajo, sino la propia Constitución General de la República. Claro. No hay tal. Todos los trabajadores del Seguro Social tienen garantizados sus derechos, tienen todos los beneficios que contrae la ley del Seguro Social. No hay tal. Los trabajadores son basificados, efectivamente son suplentes, Sí. porque tienen que ver con un escalafón. Claro. Se jubila un trabajador, entra en la lista el número 1, el número 2, el número 3. Normalmente es garantizado el derecho laboral, como lo fija la propia Ley Federal del Trabajo. Toño, por último, preguntarte, ¿qué pasó con la clínica del IMSS que tenía presupuestado en la delegación construir? ¿Se va a realizar? ¿Cuándo arrancarían? Y nos decías 140 camas, suena 144 camas. grande, ¿no? El hospital. Sí, es un hospital de 144 camas, pero antes estamos ya listos, ya está el proyecto de inversión, ya está listo para iniciar allá por octubre o noviembre la unidad de medicina familiar en Tuxpan, Sí. que es una unidad que se requiere porque a partir de la ampliación del puerto de Veracruz, que va a haber más cotizantes, necesitamos una unidad de medicina familiar. Ese proyecto ejecutivo lo ganó la Universidad de Nuevo León, y a partir de que terminen con el proyecto ejecutivo, seguramente empezaremos con la unidad de medicina familiar. En el caso del hospital de 144 camas que será sembrado en la zona intermediaciones entre Jalapa y Coatepec, traemos también la promesa de que antes de que termine el año traemos el proyecto ejecutivo por parte de la Dirección de Infraestructura, y a partir de ahí tendremos la certidumbre Bien. de que se pueda construir en el 17. Pues te agradezco, Antonio Benítez Lucho, delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en la zona norte del estado de Veracruz, por tomarnos el teléfono y platicar con el auditorio de En Contacto y aclarar sobre todo este tema de la universalidad de los servicios de salud, que ahora sí, pues para que nos escuchó, queda un poco más claro, y bueno, pues se deja de lado estas versiones que ya sabes, como bien apuntaste, quieren engañar a la gente. Gracias, te mando un abrazo. Muchas gracias. Saludos a ti, al auditorio. Muy amable.